Hola a todos, bienvenidos al webinar de YOL Invertir Online. Me presento ante todo, mi nombre es Maximiliano Donzelli, Maxi, digamos más fácil, digamos. Soy jefe de Research de YOL Invertir Online y hoy me acompaña Damián Blasic, analista de Research de YOL Invertir Online. ¿Cómo andas, Damián? ¿Bien? Hola Maxi, todo bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos, espero que estén muy bien. Bueno, gracias Damián por acompañarme y gracias a todos ustedes que nos acompañan previa al feriado, 3 de la tarde. Pero bueno, le va a dar una horita para después, si les gusta las alternativas y lo que le vamos a contar, bueno, aprovechar el mercado, digamos, antes del feriado y hasta el viernes. Bueno, les quiero contar un poco, a ver, cuál es la idea, ¿no? Digamos, básicamente este webinar lo pensamos cómo actualizar tu portafolio en 3 simples pasos. Dos ideas, digamos, que le quiero transmitir. Primero, una idea, digamos, básica, que es, supongo que muchos de ustedes trabajarán en FINA, tendrán tema, seguirán en el mercado, pero un montón no, digamos, y está bien porque, digamos, justamente tienen distintos trabajos y demás. Entonces, la idea un poquito es pensar y contarles un portafolio. Piensen que hoy tenés alrededor de 300 CDR, más o menos 300, 320 CDR. Tenés 30 acciones que operan, digamos, con bastante volumen, digamos, hay muchas más, pero digamos, hablamos del Merval y algunas por fuera del Merval. Tenés alrededor de 30 bonos, tenés 30 bonos en pesos más los bonos en dólares, tenés obligaciones negociables, tenés un menú de prácticamente 10, 15 ONs, digamos, para invertir, bonos provinciales, bueno, hay fondos como una inversión, hay un sinfín de inversiones, pero bueno, a veces uno no tiene tiempo para manejar ese sinfín de información. Hay que seguir el mercado todos los días, constantemente. Entonces, un poquito la idea de este webinar, el objetivo es dos cosas. Una es, mira, si no tenés tiempo o se te complica o querés aprender, pero, digamos, querés ya invertir, porque no invertir no es una opción, bueno, te mostramos 3 portafolios que ya pueden invertir, termina el webinar, ya pueden comprar los activos y empezar a hacer un seguimiento. Y el que le gusta esto, lo cual recomiendo, digamos, si quiere aprender, tiene alguna guía de cómo empezar, ¿no? Puede comprar algunos activos, otros no, pero digamos, la idea tanto para el que la verdad no le va a dedicar tiempo como el que sí le puede dedicar un poco más de tiempo, tener una base de cómo invertir. Entonces quería preguntarles si, digamos, para ir conociéndolo, ¿invierten ustedes actualmente en YOL? ¿La encuesta? ¿Ahí le llegó la encuesta? No sé si... Bueno, me van contestando en el chat. Ahí Ahí va, estoy ahí viendo va. la encuesta, perdón, tenía un delay. ¿No? Tenía un delay. Perfecto, ahí vemos la encuesta al público. Si invierto, buenísimo, 82%, me encanta. 80%. Vamos a esperar unos segunditos. Así tenemos. Bueno, les cuento para que ustedes también se conozcan, ¿no? Básicamente el 80% sí invierte y el no invierte, pero le gustaría. Con lo cual, para el que invierte, creo que le vamos a dar un buen pantallazo de cuál es nuestra visión y comprarse el 100% del portafolio o seleccionar los activos que vaya con su visión. Y el que no invierte, la verdad que ya le van a tener herramientas para comenzar ya a invertir. Digamos. Termina el webinar y ya pueden empezar a comprar los activos y ya empezar a invertir y empezar a armar un portafolio para múltiples objetivos. Así que la verdad es que tenemos mucho para hablar. Les cuento el temario. Como le dijimos, son 3 pasos. Y estos 3 pasos también es un poco de filosofía de cómo se arma un portafolio. Un portafolio de inversión justamente es tomar un montón de activos con un fin que es lograr el mayor retorno con el menor riesgo posible. Ese el sorteo y acorde a su perfil de riesgo. Entonces, con esta filosofía, uno cuando arma un portafolio siempre tiene que tener en cuenta 3 premisas. Premisa 1, analizar el contexto actual y tener una visión de ese contexto. Hay que analizarlo y tener. Les vamos a contar cómo está el contexto hoy y cuál es nuestra visión. Seleccionar los activos. Vamos a ver cuáles son los activos destacados para posicionarse. Y un tercer paso muy importante, los 3 son, pero es hacer un seguimiento e ir actualizando lo que se llama rebalanceo de portafolio. Al final les traemos también un bonus track, una promoción que estamos largando por $MEP, pero eso vamos un poquito al final como cierre. Estos portafolios son portafolios para invertir desde Argentina, pero activos no solo Argentina. Va a haber CDRs, que son básicamente acciones de Estados Unidos para invertir en Argentina, bonos
corporativos, las famosas obligaciones negociables, ON, bonos soberanos, va a haber fondos comunes de inversión, dólar MEP, digamos, acciones argentinas también, digamos, básicamente varios tipos de activos, todos pensando en inversiones desde Argentina, con lo que uno pueda invertir desde acá. Entonces, eso van a ser los 3 pasos, que es básicamente cómo uno piensa los portafolios. Así que vamos a empezar por el paso 1, análisis del contexto actual. Tenemos que entender dónde estamos parados hoy, qué pasó y qué esperamos que pase. Así que vamos a empezar a analizar el contexto y vamos a debatir un poquito qué es lo que esperamos los próximos 2 o 3 meses en el contexto tanto de mercado, contexto macroeconómico internacional, como local. Damián, contanos un poco, ¿qué estuvo pasando en los mercados en el último tiempo? Perfecto, gracias Maxi. Bueno, acá vamos a empezar con un resumen de lo que fue la última semana, para entender un poco dónde estamos parados actualmente y entender qué está sucediendo, ¿no? Acá vemos el gráfico del S&P, es el principal índice estadounidense, generalmente es el que se utiliza como benchmark para cualquier portafolio, ya que abarca más de las 500 empresas más relevantes de Estados Unidos. Y acá lo que podemos ver es que la última semana fue una semana muy positiva para los 3 índices estadounidenses. Acá en este gráfico les estoy mostrando el S&P 500, pero también tenemos el Nasdaq y el Dow Jones. Los 3 índices finalizaron la semana de forma más que positiva. De hecho, acá estamos viendo que el S&P cerró con una suba superior al 6%. Estas magnitudes no es algo que se da habitualmente. De hecho, sucedió algo bastante particular durante la última semana, que es que por 4 días consecutivos, los 3 índices cerraron con variaciones positivas superiores al 1%. Esto ocurrió nada más que 15 veces en los últimos 100 años, para ver la particularidad de la semana que vivimos y cuál es la importancia de haber tenido una semana tan fuerte y tan alcista como la última, que sirvió para convalidar y revalidar zonas de soporte. Como ustedes saben, los últimos 2 meses, 2 meses y medio, no fueron del todo positivos para el mercado. Vemos que el S&P, desde los máximos que llegó a alcanzar a principios de enero, recortó aproximadamente un 12%. Bueno, con la última semana logró efectivamente testear esta zona de soporte que tiene el S&P. Acá lo tenemos dibujado en torno a los 4.200, 4.275 puntos, depende cuán exacto querramos ser, y efectivamente cambió el humor en los mercados. Esto, por supuesto, responde a una serie de circunstancias y factores, principalmente es producto de lo que fue el anuncio en el último comité abierto realizado por la Fed. La Fed es el Banco Central de los Estados Unidos, donde se dejó claridad acerca de lo que iban a ser las políticas monetarias de acá a fin de año. Es decir, se aclaró un poco el panorama y esta guía que trajo más certidumbre, pese a que va a ser una política monetaria contractiva, fue leída de forma positiva por el mercado. Vemos acá el S&P con una suba del 6%. Y me interesa pasar al Nasdaq, que es el otro índice Acá de suma también pongamos relevante. un tema del contexto internacional difícil, ¿no? Digamos, el S&P 500 tuvo el peor arranque en el año o sea, el segundo peor arranque de 1926. O sea, fue un mercado muy desafiante. Y eso ténganlo en presente para cuando después al final les contemos la performance de los portafolios y demás. Porque tengamos en presente que la corrección del S&P fue fuerte y ahora el Nasdaq, que le va a contar también, fue más fuerte todavía, ¿no? Esto, por supuesto, también presenta oportunidades, como vamos a charlar en un ratito, ¿no? Ahí, perdón, Damián, pero quería justamente contar que entendamos, ¿no? Tuvimos un rally muy fuerte del mercado que se inició cuando toca el mínimo en abril de 2020 por la pandemia, un rally que prácticamente fue ininterrumpido, tuvo alguna pausa, pero fue interrumpido, hasta fin de año y la corrección de prácticamente enero y febrero. Sí, así es, Maxi. De hecho, como vos bien decís, la corrección del S&P fue en torno al 12%, mientras que en el Nasdaq llegó a superar el 20%, tocó prácticamente el 21%, donde pasó la discusión a ver si esto ya era un bear market. Claro. Vale la aclaración y tomando lo que bien mencionó Maxi, que tuvimos prácticamente un rally ininterrumpido desde abril 2020, luego de la crisis por la pandemia, con esta corrección estaría en 1/3 aproximadamente de todo el rally. Se dice que para tener un cambio efectivo de tendencia tiene que alcanzar los 2/3. Es decir, que todavía tenía
recorrido a la baja. Lo que vemos en el Nasdaq, que llegó a tocar una variación negativa del 20%, tenemos una variación mucho más positiva durante la semana más reciente, marcando un crecimiento superior al 8%. Estamos hablando de casi 8,5% que subió el índice en una semana, lo cual es muchísimo. Y yendo a lo estrictamente del análisis técnico, lo que vemos es que se había formado esta figura de cuña bajista, cuña descendente, y con el movimiento de la última semana se quiebra el alza, lo cual es positivo, ya que generalmente desde el análisis técnico es interpretado como un patrón de continuidad de tendencia. Estamos hablando que veníamos dentro de una tendencia alcista, tuvo un recorte y con el quiebre al alza que se da de esta cuña, lo que se interpreta es como una continuidad de la tendencia alcista. De hecho, si bien hoy, a miércoles, al momento de que estamos haciendo este webinar, los tres principales índices están un poco en rojos, en lo que va de la semana, la variación es positiva para los tres índices también, que me parecía válido aclarar. Entonces, O sea, este es un el poco el rebote, contexto. básicamente, Damián, sigue, digamos, esta semana, digamos, viene positivo, digamos, este rebote. Fíjense que casi ininterrumpidas fueron las caídas. Este rebote esta semana continuó. Exactamente. Todavía, por supuesto, quedan ciertos puntos que debe testear, sobre todo el Nasdaq, que es el índice que hizo la corrección más fuerte. Tenemos lo que es el análisis de medias móviles. Lo aconsejable sería que vuelva a retomar la media simple de 21 ruedas, que es una de las principales condiciones necesarias para aseverar que estamos en una tendencia alcista. Sin embargo, es más que auspicioso el rebote, lo cual fue continuado durante los primeros 2 días de esta semana. Perfecto, Damián. Ahora bien, analizamos. Acá lo que Sí, vas a contar también me bien. parece un poco la explicación un poco de la caída, ¿no? De la primera parte del año, ¿no? Digamos, un poquitito, ¿no? Digamos, ¿qué es esta tasa primero? ¿Qué es esta tasa de 10 años, ¿no? ¿Por qué es relevante en el mercado? Bueno, básicamente esta es la tasa, lo que pagan los activos libre de riesgo. Es decir, un bono de Estados Unidos paga a 10 años una tasa superior al 2%. La semana la finalizó en torno al 2,15%. Entonces, ¿por qué la suba de tasas impacta tanto al mercado? Porque cuanto más alta sea la tasa de un activo libre de riesgo, se comienza a producir un cierto flight to quality. Recuerden que invertir en renta variable, por supuesto que tiene su riesgo. Más allá del análisis fundamental, lo técnico que cada uno puede hacer, tiene su riesgo. Cuanto mayor es la tasa de interés, más se produce este traslado de salir de renta variable y posicionarse en renta fija. Entonces, esta suba que se dio, sobre todo desde diciembre, principios de enero, hasta el momento donde se ubicó por encima del 2%, fue lo que en parte explicó la corrección del mercado. Por supuesto que también tenemos otros factores, tenemos lo que fue COVID, tenemos el conflicto entre Rusia y Ucrania, todos esos también fueron otras variables que afectan y generan ruido en el mercado. Pero una de las principales que explica esto es la tasa de interés. De hecho, fíjense que hoy se encuentra en torno al 2,3 la tasa de interés. Sin embargo, la claridad en cuanto a cuál va a ser la política, cuántos van a ser los periodos en los cuales puede llegar a subir la tasa de interés que va a estar anunciando la Fed, la claridad de esto fue leído de forma positiva por el mercado. ¿Por qué? Porque lleva claridad. Es más fácil hacer las tasas de descuento, las valuaciones, y lleva tranquilidad. De hecho, esto casi contraintuitivamente, pese a que la Fed convalidó una suba de 25 puntos básicos, el mercado reacciona de forma positiva. Todo esto por la claridad y la guía que trazó de acá a fines de año. Esto tengamos en cuenta. La suba de tasa, la suba de tasa tiene un impacto porque los activos financieros, como explicaba, esto flight to quality vuela la calidad. Cuando empieza a subir la tasa de interés, vos te vas de un activo, digamos, empezás a comprar activos que vos decís, pará, este activo que tiene menor riesgo, como es renta fija, que es libre de riesgo encima, que es un bono de Estados Unidos, dice, che, ¿para qué me voy a caer en acciones que, digamos, si la tasa empieza a subir, se empieza a encarecer el costo de financiamiento, las empresas empiezan a vender menos, bueno, un montón de cosas que hace que afecte la evaluación, me voy a renta fija. Este vuelo a la calidad que flight to quality hace que muchas veces cuando suben muy abruptamente las tasas de interés,
caigan fuerte las acciones. Pero la suba de tasa de interés no es dañina per se. Si la economía crece y si la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el Banco Central de Estados Unidos, transmite un mensaje donde te pauta, como contaba ahí Damián, te pauta cuál es el camino a seguir, el mercado lo lee bien. El problema son las sorpresas. El mercado no teme a las cosas que pasan, sino lo que teme a las cosas que pasan de golpe. Digamos, eso es lo que los movimientos de mercado se da por eso, básicamente, los movimientos fuertes. Ese es un aspecto importante. ¿Y qué otros análisis podemos? Bueno, petróleo, oro, tenemos digamos, dos activos digamos, muy relevantes que también empezamos con los índices, los mercados, pasamos a la tasa a 10 años y ahora dos commodities que encima estuvieron muy en boga durante las últimas semanas, desde que se desatara el conflicto entre Rusia y Ucrania. El petróleo, de hecho, fue uno de los activos que más se apreciaron durante el último año y siguieron este rally hasta aproximadamente 2 semanas, donde llegó a tocar máximos el petróleo de casi $130 el barril. Es algo que no llegaba a superar hace muchos años. De hecho, superó zonas que no alcanzaba desde 2014, que se pasaron más de 8 años. En este sentido, lo que vemos es un cierto agotamiento en los commodities. ¿Por qué? Porque vienen producto del rally fuerte, terminaron de incrementar su valor de forma agresiva luego que se desatara el conflicto. Recuerden que subió tanto el trigo como el maíz, la soja, el petróleo. Esto porque es producto y porque tanto como Rusia como Ucrania son grandes productores. En el caso de Rusia, de petróleo y gas fundamentalmente, y en el caso de Ucrania, de trigo y maíz. De hecho, Ucrania es top 5 y top 6 de mayor productor de trigo y maíz a nivel mundial. Entonces, todo eso generó una atracción sobre commodities que los llevó a valores máximos. En este caso vemos que el petróleo comenzó una cierta corrección, de hecho viene acumulando 2 semanas de cierre negativo, con algunas variaciones intrasemanales, hoy está positivo, pero ya ubicado en torno a los 110, 108 dólares el barril, en otros precios mucho más bajos. Algo parecido sucede con el oro. El oro comprimió la última semana en 3,2%, luego de llegar a máximos de $2.000 la onza de oro. Vemos que, y lo importante destacar acá, porque muchas veces nos consultan, ¿es atractivo entrar a estos niveles? La realidad es que luego del fuerte rally se hace menos atractivo entrar en niveles tan altos. ¿Puede seguir subiendo? Podría seguir subiendo, sobre todo dependiendo de noticias relacionadas con lo que es el conflicto entre Rusia y Ucrania, si es que esto se alarga o alguna noticia de que se expande el número de países que se ven involucrados en el conflicto. A menos que surjan noticias muy negativas, vemos que se están desacelerando luego de haber llegado a máximos, por lo que en estos valores ya deja de ser atractivo posicionarnos en estos activos. Ahí, Damián, te interrumpo, o sea, mucho porque vi muchas preguntas de commodity más. A ver, dos cosas con los commodities. Con inflación es verdad que los commodities es un trade ganador, pero hay un riesgo más de inflación, ahora vamos a ver, de una inflación que también hay un riesgo de recesión. Entonces eso les juega en contra. La suba de tasa también le juega en contra a los commodities porque se aprecia el dólar y el dólar es la moneda de base contra esos commodities. Entonces, y la verdad que tuvieron un rally muy fuerte. Entonces, más allá del día, porque hoy está subiendo, más allá de un día suba o no, estamos hablando de tendencia. Y la tendencia es, nosotros creemos que los commodities llegaron a un pico, por lo menos en una visión de 2-3 meses, donde hace tener cuidado e inclusive van a ver que en nuestros portafolios no tenemos, hace 1 o 2 meses teníamos, inclusive tuvimos un fondo que invertía en commodity, digamos, teníamos estas alternativas de inversión, hoy ya no lo vemos e inclusive recomendamos bajar o salir de algunas posiciones. Ese como mensaje, digamos, general del tema del trade de commodities. Y te traigo un poco para acá, Damián, brevemente, Merval en pesos y Merval en dólar, ¿no? Digamos que también es importante para el armado del portafolio. Exacto. Bueno, acá, ¿qué es lo que vemos? Vemos un mercado local que se encuentra lateralizando en torno a los 90.000 puntos. De hecho, si miran el gráfico, pueden ver lo que son las velas de las últimas semanas, velas muy chatas, con alternancias entre semanas positivas y semanas negativas, pero con variaciones muy bajas. Fíjense que la última semana terminó casi de forma neutral el mercado local. Sin embargo, lo que estamos viendo es una especie de divergencia.
Y acá me parece interesante mostrarles lo que es el gráfico del Merval en dólares. Que, fíjense, más allá de la corrección de la última semana, donde tuvo una variación negativa en torno al 0,6-0,7%, viene de un rally donde se apreció desde principios de año, mitad de enero aproximadamente, hasta hace una semana, casi registró una suba de 25% en dólares. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Un Merval en pesos estancado, que se encuentra cotizando en torno a los 90.000 puntos, mientras que un Merval medido en moneda dura sube 25%. ¿Cuál es la explicación? Bueno, por supuesto, esto está explicado por la fuerte compresión que se experimentó en el tipo de cambio. La compresión del CCL que, sí. No, digo, perdón, termina Damián y así cierra. La compresión que se dio en el CCL, luego de llegar a tocar máximos en los 230 y luego comprimir casi hasta los 190, se dio una apreciación, lo que explica esta suba del Merval en dólares. ¿Cuál es el punto de atención acá? Bueno, principalmente que existe esta divergencia. Sería fundamental que luego de que el tipo de cambio llegara a mínimos y probablemente ya sea mucho menos el recorrido bajista que le quede, mucho más el alcista, que esto empiece a ser convalidado y acompañado por una suba de las cotizaciones en pesos. Si no, va a ser difícil que el Merval en dólares mantenga esta tendencia positiva. Por eso, acá lo que marcamos es, el Merval en dólares tuvo una buena performance, pero en parte se dio por una caída una apreciación cambiaria, o sea, no fue porque subió. Es más, si ustedes hacen un gráfico simple, ponen el Merval en dólares y el Merval en pesos, siempre cuando hablo de Merval en dólares, hablo Merval dólar no al tipo de cambio oficial, sino al CCL, ¿no? Al contado con liquidación, digamos, a los tipos de cambio donde uno puede, digamos, hacerse de dólares. Si uno hace un gráfico, ve que muchas veces va de la mano el movimiento en pesos y el movimiento en dólares. En este caso no hubo una divergencia. En pesos no subió, pero en dólares subió. Esto a nosotros nos hace un poquito de ruido y es un aspecto importante para el portafolio. Bueno, también paso un poquito, salgo de los mercados, esta lectura muy buena que hiciste de los mercados. Clave entender qué pasó en los mercados y qué puede pasar, ¿no? Voy un poquito a 2 o 3 aspectos macro. Primero, suba de tasa. Ya lo comentó algunas cosas Damián. Estamos iniciando un ciclo de suba de tasa. Después de prácticamente 4 años, digamos, la última suba de tasas fue fines del 2018, empezó un ciclo de suba de tasas. En marzo, que fue hace una semana, la última reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el Banco Central de Estados Unidos, empezó un ciclo alcista. Por ahora lo que te marca la Fed, que es, digamos, como uno resume Reserva Federal de Estados Unidos, la Fed, primero la suba fue 25 basis points, o sea, 0,25, o sea, pasó de 0,25 a 0,50. El mercado lo esperaba, y lo que te dice la Fed, dice, mira, voy a hacer 6 subas, o sea, todas las reuniones que quedan, que son 6 reuniones que quedan, voy a hacer suba. De aquí a fin de año creemos, los miembros que toman la decisión creen que la tasa va a estar cercana al 2%, que va a seguir subiendo en el 2023, que ahí recién la tasa le va a ganar a la inflación y que después se estabiliza y en el largo plazo va a ir bajando un poquito. Entonces, primer punto es cuidado, estamos en un ciclo de suba de tasa. Los ciclos de suba de tasa son ciclos, digamos, particulares, digamos, porque uno ya el mercado no empieza a ser tan alcista, digamos, sino que el mercado empieza a tener una selección de activos, ya empieza a haber empresas de calidad, empresas endeudadas ya no gustan tanto, empresas de growth hay que tener cuidado. Entonces, primer punto expectante, ciclo de suba de tasa. Segundo punto, importante de la macro internacional. Algo nuevo que pasó. Ahí usaron bastante palabra, me gustó, estanflación. Inflación con estancamiento. Ahí ya la misma Fed esperaba en diciembre que la economía creciera en el 2022 un 4% y ahora lo redujo a 2,8%. No solo la Fed, muchos analistas ya están reduciendo los pronósticos de crecimiento de la economía norteamericana. Goldman Sachs y Bank of America, que son 2 bancos muy importantes de inversión, ya hablan de un aumento de la probabilidad de recesión en el 2023. El ex secretario de Tesoro, Lawrence Summers, ya predice una recesión en el 2023. Entonces ya hay varios diciendo cuidado con el tema del crecimiento para el año 2023. Una desaceleración en 2022-2023. Sin embargo, hay un punto interesante, porque van a ver que, me estoy adelantando un poquito, nosotros vamos a recomendar acciones norteamericanas. Vos me decís, che, Maxi, pero me estás hablando de una recesión. Sí, pero recuerden que el mercado descuenta. La corrección del 20% y del 10%, 20% del Nasdaq y más o menos 10% de S&P 500, genera una oportunidad interesante. Observen este gráfico que tengo que me acompaña a lado izquierdo superior. Esta es la liquidez que tienen los fondos más grandes del mundo. Digamos, los que administran la plata, los que te mueven el mercado.
digamos, básicamente. Bueno, por lo general tienen niveles de liquidez por encima del 5%. Hoy en día los portafolios, digamos, cuando uno toma en cuenta los portafolios de todo el mundo, están por encima del 5%, están prácticamente entre 6 y 7%. Esos picos, cuando superó el 5%, coincidió con rebote de mercado. Entonces, muchas veces los procesos de mucha liquidez lleva a los portafolios managers, los que toman la decisión, de decir, pará, estamos muy líquidos. El mercado corrigió mucho, puede ser un punto de rebote. Entonces, nosotros decimos, los riesgos existen, pero en los riesgos están las oportunidades. Y acá nosotros vemos algunas oportunidades. Y ahí me preguntaba más adelante, esta corrección de mercado aprovechar. Me hacía una pregunta muy buena, no me acuerdo ahora el nombre. Me decía, llegamos tarde. Bueno, creemos que todavía hay un margen de la corrección. La verdad que la corrección empezó hace no mucho, 1 o 2 semanas. Puede haber un margen. Lo que hay que manejar los portafolios con mucho cuidado. Stop loss, que es venta por no nivel de venta, y toma de ganancia. Nuestros portafolios que le vamos a comentar hoy, todos tienen niveles donde decimos, mira, si cae por de acá, vendé, porque la caída puede ser mayor, y si sube por acá, vendé, porque creemos que esta ganancia es lo máximo que puede llegar en un plazo de 1, 2, 3 meses. Entonces, atento, cuando armen los portafolios, presten atención a lo que se llama stop loss, venta cuando las pérdidas superan un umbral, y toma de ganancias, básicamente. Esos son los dos aspectos. ¿Por qué? Porque los rebotes pueden, digamos, tener alguna pausa, entonces hay que manejar, o sea, está todavía en duda si esto es un bull market o no, digamos. Las altas tendencias de liquidez llevan a muchos a pensar que esta corrección puede seguir un poco más. Y fíjense en el gráfico abajo que justamente muestra que niveles donde los portafolios tuvieron liquidez por encima del 5% generaron rebotes de mercados interesantes. Bueno, seguimos. Vamos a Argentina. Salimos internacional yendo a Argentina. Los dos aspectos de Argentina. Tipo de cambio e inflación. Tipo de cambio, nosotros siempre hablamos del CCL o el MEP, digamos, se mueven parecido. ¿Qué estamos observando? Si uno grafica dos bandas, que sería como básicamente lo que se llama un tipo de cambio de convertibilidad, que es agarrar el dinero que emite el Banco Central y dividirlo por las reservas, y el dinero que hay en la economía y dividirlo por las reservas, no tiene una explicación grande económica, pero uno ve que en general el tipo de cambio se mueve por esas bandas. Este tipo de cambio de convertibilidad, vuelvo a lo mismo, no tiene una explicación, no es que la economía argentina hay una convertibilidad, nada, es, si se quiere, digamos, una forma de reflejar cuando los pesos aumentan más que los dólares que hay en la economía. Uno ve que siempre se movió en esta banda inferior y superior, y sin embargo, hoy está prácticamente 22% por debajo de la banda inferior. Entonces, esto nos hace prender una alarma y decir, mira, la fuerte corrección que tuvo el tipo de cambio CCL puede presentar una oportunidad para en los portafolios sumar activos en dólares, hablo de MEP, digamos, o CCL a través de CDR. Entonces, primer punto de la macro local es básicamente tener en cuenta sumar básicamente activos en dólares. Y el segundo punto es la inflación. El último dato, que fue muy alto, 4,7%, y las expectativas hacia adelante siguen siendo de nivel de inflación por encima del 4%. Entonces, digamos, hay muchos aspectos, aumento de tarifas, guerra de Ucrania que presionó los commodities, todos estos hacen pensar que la inflación será un punto importante. Por lo cual, estrategia, una vez que planteamos la macro, que es muy importante entender dónde estamos parados, digamos, es básicamente 2 puntos importantes. Cobertura, siempre recomendamos tener cobertura en los activos. Cobertura puede ser con inflación SER o con tipo de cambio financiero. Entonces, la diferencia, lo que estamos planteando más un portafolio que rote de cobertura de inflación a cobertura cambiaria y sumar acciones en el mercado norteamericano por esto que les marcaba. Eso, digamos, un poco de contexto macro y fuimos, creo que, respondiendo muchas de las preguntas que nos iban haciendo sobre este contexto. Vamos a destinar la otra parte a la selección de activos. Bueno, con todo esto en la cabeza, ¿cómo selecciono los activos? Bueno, vamos por parte. Primero, vamos a plantear 3 portafolios. Uno conservador, uno moderado y uno agresivo. Cada uno para distintos perfiles. Todos ustedes hacen un test de inversor, que recomendamos hacerlo, les dice el perfil y en base a ese perfil ustedes tienen que elegir el tipo de activo. Entonces, vamos a empezar por el conservador. Concentrémonos por los asset class, o sea, los tipos de activos. Básicamente el conservador estamos proponiendo 80% en activos dolarizados,
20% en activos en pesos. Y lo que es por tipo de activo, proponemos 20% liquidez efectivo, 55% renta fija y 25% renta variable. Ahí hicieron varias preguntas. ¿Qué tiene con la cobertura? Básicamente, cobertura cambiaria, hablamos de activos dolarizados. Por ejemplo, dólar MEP, CDRs. Esos son activos que cuando sube el tipo de cambio financiero, suelen ser activos que yo gano en pesos. A eso hablo de cobertura. En cambio, los bonos SER son coberturas contra inflación, pero no contra el dólar. Lo que es el resto de lo que es bonos en pesos también. Acciones argentinas no es cobertura, digamos, porque estás expuesto a acción argentina. Entonces, básicamente eso proponemos. 20 en pesos, 80% en dólares, 20 en liquidez, 55 renta fija y 25 renta variable para un portafolio conservador. Vamos a empezar a desmenuzar los activos que lo componen. Empiezo por liquidez. Ahí alguno me decía, 20% en liquidez. Bueno, no se asusten, no estamos locos, digamos. Cuando hablamos de 20% en liquidez, hablamos de dólar MEP, básicamente. No tenemos básicamente liquidez en pesos, o sea, sino básicamente tiene este principio de cobertura. 20% en lo que tiene que ver con dólar MEP. Más adelante vamos a explicar esta promo dólar MEP que les va a permitir aprovechar. ¿Por qué? Recuerden lo que les mostré en el grafiquito anterior. Vemos que el dólar siempre se movió en dos bandas, una banda superior y una banda inferior, y hoy está 22% por debajo. Entonces, creemos que el dólar tiene recorrido. Entonces, planteamos 20% de liquidez, pero en dólar, no en pesos, digamos, para tranquilidad y de nuestro público, digamos. Entonces, ese, digamos, la primera parte del portafolio conservador. Déjenme desmenuzar la otra parte del portafolio. Renta fija. 55% en renta fija. ¿Qué activos proponemos en renta fija? Básicamente, 20% en pesos y 35% en dólares. En lo que es pesos, tenemos dos activos. Uno que se llama un fondo de corto plazo, que se llama Premier Renta Fija Ahorro, que básicamente invierte en instrumentos de corto plazo, es un 5%. ¿Por qué creemos que este 5% vale la pena? Porque, ¿qué pasa muchas veces? Ustedes tienen gasto o oportunidades de inversión y si ustedes están 100% comprados en el portafolio, o sea, no se dejaron nada de liquidez, no pueden, para afrontar los gastos, tienen que vender, con lo cual incurren en los costos de hacer una venta. Inclusive pueden vender en un mal momento de mercado, un día que cae, y no es eficiente. Entonces, lo que proponemos es siempre traten de dejar un 5% de su portafolio invertido en algún instrumento de corto plazo en pesos. ¿Para qué? Para gastos, para oportunidades de inversión, para rotar, para que justamente puedan aprovechar mejor las alternativas de inversión. Este 5% en este fondo rinde más o menos lo que rinde un plazo fijo. Entonces, con la ventaja que vos la liquidez la tenés a un día, básicamente. O sea, vos rescatás, no tenés que esperar 30 días, sino que al otro día lo tenés acreditado en tu cuenta de YOL Invertir. Después, tenemos el otro instrumento en pesos, es un 15% en un bono de inflación, TX23, que si bien es verdad que rinde menos que la inflación, básicamente todos estos instrumentos hoy tienen TIR negativa, rendimiento negativa. Nosotros no recomendamos comprar instrumentos muy largos de ser, no irse mucho más del 2023. Entonces, este es un instrumento que en tal caso les va a permitir acompañar la inflación. O sea, no le van a ganar, pero le va a permitir acompañar. Recuerden que la inflación anualizada está en el 70%. Atenti. Y después dos ONs tenemos. Básicamente dos ONs. Una ON que son dos ONs que nos gustan por fundamental y que tienen un rendimiento promedio del 6,5% en dólares. Que es la ON de Arcor, que es una empresa diversificada, no solo en negocios, sino diversificada en todo lo que tiene que ver con geografía. Y la ON de Pampa Energía, que Pampa Energía se ha ido transformando de una empresa que tenía mucho sector regulado a una empresa más de energía no tan regulada. Tiene sector petrolero que le está yendo muy bien, buenos balances. Pueden ver nuestro informe que sacamos, que lo vamos a estar publicando también más o menos en 2 semanas, nuestro informe de balance de empresas argentinas, ahí van a tener todo el detalle. Bueno, Pampa Energía creemos que son esas empresas que tienen valor y la verdad que es una ON que rinde más o menos 7,5%, la de Arcor está un poquito más baja, entre las dos generan un retorno en dólares del 6,5% para lo que tiene que ver con la parte de ONs. Esto tiene que ver con la renta fija.
Y vamos a la última porción, y acá le doy paso a Damián que nos explique. Renta variable, este 25%, Damián, ¿en qué lo recomendamos? Bueno, acá tenemos una diversificación. En primera instancia tenemos el S&P con una participación del 10%. Es nuestro benchmark, es el principal índice de la economía estadounidense en cuanto a acciones. Entonces, creemos que todo portafolio debe incluir una participación, sobre todo teniendo la posibilidad de adquirirlo a través del CDR del S&P, que está cotizando desde hace un mes y medio aproximadamente. Luego, ¿qué es lo que analizamos? Siempre buscamos, teniendo en cuenta que es un portafolio conservador, empresas que tengan un bajo beta. ¿Qué es un bajo beta? Básicamente que reaccionen en una menor proporción a lo que haga el mercado. En este sentido, si el mercado corrige, que no corrija en igual o mayor manera, sino que lo haga en un menor porcentaje. En este sentido, seleccionamos McDonald's con una participación del 10%, empresa de consumo básico, consumo discrecional, que tuvo una corrección y que viene performando de forma consistente durante el último año, marcando con una clara tendencia alcista. Mientras que por otro nos parecía interesante empezar a incorporar el sector financiero. Con esto preferimos seleccionar Visa por sobre sector bancario exclusivo, ya que tiene esta doble pata que, por un lado, le afecta de forma positiva todo lo que es incremento en suba de tasa, pero a su vez tiene el lado transaccional. Entonces, es una forma de diversificar dentro del propio sector financiero, el cual se vio fuertemente castigado durante los primeros meses del año y empezó a formar un rebote. De hecho, Visa, desde llegar a mínimos en torno a los $190, hoy se encuentra cotizando en torno a los 214, marcando este rebote del cual estamos mencionando. Perfecto. Entonces, nuestro portafolio, digamos, básicamente conservador, es un portafolio, a ver, un conservador que busca que tenga, digamos, una ganancia de capital, pero que no tenga mucha volatilidad, lo que se llama mucho movimiento, digamos. Entonces, la selección de activos, por eso renta variable tenemos un 25%, que lo hemos subido, estábamos mucho más abajo los meses anteriores, pero este rebote nos hace tomar alguna. Buscamos empresas de consumo, empresas de, digamos, que se llaman blue chip, digamos, empresas que tienen ganancias, negocios consolidados, digamos. Eso, digamos, un poquito. Lo mismo en la selección de ON, digamos, a mí me preguntan, ¿hay ON más riesgosas? Sí, vamos a charlar ahora ON más perfiles más riesgosos, pero para un conservador, tenemos que un conservador busca otra cosa, no busca ganar un 30% en un mes, digamos, busca que esa ganancia sea bastante estable, digamos. Excelente, Damián, muchas gracias ahí por la explicación. Muchas preguntas, perdón, algunas voy contestando, otras no. Vos, Damián, las que puedas ir contestando. Sí, son varias. Todos los comentarios son muy buenos y vuelvo a lo mismo. Hay un perfil por cada inversor, digamos. Nosotros, fíjense que todos los clientes de Movioli tenemos 3 perfiles nada más. Pero bueno, lo que nosotros les queremos contar es cuál es nuestra visión. Ustedes después verán, la pueden tomar 100%, la pueden tomar 90, 80 o pueden tener su visión si analizan y bienvenido, ¿no? Y buenísimo el intercambio de ideas, ¿no? Justamente porque hay distintos tipos de visiones es porque existe mercado, ¿no? Si no, todos estaríamos comprados o todos estaríamos vendidos. Entonces, es súper valedero todas las afirmaciones y todas las preguntas que van haciendo. Yo las voy tratando de contestar con gusto. Bueno, seguimos pasando. Vamos al moderado. Acá ya pasamos a un perfil, un intermedio entre un agresivo y un conservador, ¿no? Digamos, un moderado es una persona que tolera un poco más de riesgo que un conservador. Básicamente tolera un poco más de riesgo que un conservador. Busca una ganancia de capital un poco mayor de lo que uno puede esperar conservador, pero con una posibilidad de que en el día a día el portafolio tenga mayor, lo que se llama volatilidad o mayor movimiento, digamos. Así que vamos a ir por el moderado. Básicamente el moderado tiene 25% en exposición en pesos, 75% en activos dolarizados. Eso es por moneda. Por tipo de activos tiene 5% en efectivo, 60% en renta fija, 35% en renta variable. Observen cómo va cambiando, ¿no? Cómo vamos cambiando justamente, cómo este perfil ponemos menos efectivo, menos liquidez, un poquito más de renta variable. Ese justamente es lo que uno va sumándole riesgo. Vamos ahora a desmenuzar cada uno de los activos. Liquidez,
básicamente lo mismo que la premisa que el conservador, un 5% no líquido en pesos, sino líquido dólar MEP simple, entendiendo, digamos, que el dólar tiene este recorrido interesante, básicamente por la fuerte corrección que tuvo en los últimos 2 meses y que lo hace salir de ciertos fundamentals que suele tener el dólar. Vamos al moderado. 60% de activos de renta fija, digamos. Ese 60%, ¿en dónde está básicamente invertido? 25% en pesos, o sea, del total de portafolio, y 35% en dólares. Lo que es peso, misma premisa que el conservador. Premier renta fija ahorro, TX23 como cobertura contra inflación, más allá de que rinde un poco por debajo de la inflación. Nosotros no recomendamos comprar instrumentos muy largos porque hoy prácticamente se tienen que ir al 2026 para conseguir un rendimiento positivo. Eso implica un riesgo, digamos, tomar mucho más riesgo. Recuerden, los instrumentos cortos tienen menos riesgo que los instrumentos largos. Entonces, recomendamos no irse mucho más del 2023. Hay muchos me planteaban, bueno, pero 2026, digamos, nosotros hoy no lo recomendamos. Durante mucho tiempo sí lo recomendamos y nos dio mucha ganancia. Recomendamos TX26, DICP, hoy no lo recomendamos. Y lo que tiene que ver con ONs, tenemos 2 ONs distintas que el conservador, con un perfil un poquito más arriesgado, que es una ON que es la ON de IRSA 2023 y la ON de CAPEX. CAPEX es una petrolera, capaz ustedes muchos no la conocerán, pero una petrolera, digamos, y tiene, digamos, distintos negocios relacionados con el tema de hidrocarburo. La ON de CAPEX y la ON de IRSA. IRSA, sí, supongo ustedes más la conocerán. IRSA tiene que ver con todo el negocio de shoppings, inmuebles, digamos, oficina. IRSA fue muy castigado por la pandemia, todavía sigue teniendo rendimientos interesantes. Para un perfil moderado, creemos que son 2 ONs muy buena relación de riesgo-retorno. Rinden en promedio un 8%. Comparto los tickers porque recién me los olvidé en el anterior y me lo preguntaron y lo escribí. CAC2O es el de CAPEX y RPC2O es el de IRSA. Todo esto está en el informe, así que, digamos, quédense tranquilos que en el informe lo tienen súper detallado. Inclusive tienen un botón, tocan y ya pueden cargar la operación y comprarlo. Esas son las 2 ONs que nos interesan. Empresas con buenos fundamentals, obviamente un poco más de riesgo que lo que estábamos hablando de los conservadores, pero la verdad es que es una buena alternativa y con un retorno del 8%. Seguimos. Bonos soberanos en dólares. Acá incorporamos el GD35, o sea, bonos soberanos en dólares con un precio menor a $30 nos parece una oportunidad muy interesante para ir sumando. Entonces, el GD35, sacamos un informe muy bueno sobre analizamos por qué hay oportunidad en los bonos en dólares. Básicamente, dos puntos importantes. Primero, los bonos en dólares hoy valen menos que en el momento del preacuerdo, el 28 de enero. Por ejemplo, el GD35 valía $34, hoy vale $30. Entonces, al momento del preacuerdo, algo que ya está firmado, donde el Fondo Monetario lo aprobaría, nos parece que la verdad que vale la oportunidad. Ahí hay una ganancia más o menos del 6%. Y después, si el acuerdo es leído positivamente, vemos que puede tener una ganancia inclusive un poco más en dólares del 11%. O sea, vemos que los bonos como el GD35 o el GD41 son bonos que presentan una interesante oportunidad porque valen menos que el momento del preacuerdo. Y si uno ve en otros países los acuerdos del Fondo Monetario y lo replica para acá, uno encuentra que pueden tener una ganancia interesante sin plantear un escenario súper optimista, o sea, planteando un escenario normal, básicamente. Un escenario optimista te da mucho más, ¿no? Pero planteando un escenario normal. Entonces, en el moderado creemos, no para un conservador, pero un moderado puede llegar a tener entre el 10%, no más del 10% de un portafolio en el GD35, que aparte es un bono en dólares, con lo cual la baja del MEP te da también, puede ser un buen retorno en pesos, no solo en dólares, sino en pesos. Y vamos a la renta variable, 35% en renta variable. Damián, contanos un poquito de renta variable. ¿Qué cosa se diferencia al conservador? Perfecto. Bueno, en primera instancia ya vemos que el porcentaje y la participación en renta variable es mayor en el moderado que en el conservador. Y vemos cómo acá empezamos a invertir en otros sectores que tienen una mayor volatilidad que en el conservador. Por supuesto, por el perfil de riesgo no lo hacemos. Fíjense, acá de diferente incluimos, por un lado, tecnológicas, Apple con una participación del 5%,
Incluimos participación en empresas de Latinoamérica con Banco Bradesco y una participación del 5%, y sumamos PepsiCo en lugar de McDonald's. McDonald's tiene un beta más bajo, PepsiCo tiene un beta más alto. En este sentido, ¿qué es lo que buscamos? Capturar cierto retorno de empresas que tienen buenos fundamentals y que vieron una corrección de mercado recientemente. Y vi un comentario al pasar que comentaban de por qué no incluir, por ejemplo, Berkshire Hathaway en estos portafolios. Berkshire Hathaway es una compañía que nosotros mantuvimos en los portafolios durante casi 8 meses y obtuvimos un rendimiento del 50%. Y de hecho las ganancias se obtienen cuando se cierran las posiciones. Entonces preferimos hacer esta rotación y tomar las ganancias de aquellos activos que fueron bastante considerables. De hecho, en estos portafolios que actualizamos mensualmente, hemos tomado posiciones muy diversas en Exxon, en Vale, cuando nosotros creemos que gran parte de ese recorrido alcista lo hicieron, es ahí donde decidimos rotar y posicionarnos en otros activos. Acá en el caso de Apple es algo similar, es una empresa que con buenísimos fundamentals tiene de efectivo, líquido y puro, estamos hablando que tiene 37 mil millones de dólares. Es decir, que podría cancelar la deuda que tiene Argentina con el FMI y le quedaría un vuelto. Banco Bradesco, muy buena performance de lo que es el equity brasilero, sobre todo desde enero hacia adelante. Estuvieron recibiendo flujos extranjeros, principalmente en lo que es el mes de enero, que permitió este repunte luego de terminar el año pasado de forma negativa en dólares. Eso como respecto a las principales variaciones en relación al conservador. Y nos permitimos aumentar el porcentaje en Visa, que por supuesto tiene un beta más alto para lo que es un conservador. Preferimos que la participación sea más baja. En este caso, tomamos una posición del 10%, mantenemos el benchmark, consideramos que todos los portafolios tienen que tener una participación en lo que es el principal índice y el punto a compararse con el S&P, y en este caso PepsiCo. En esto, comparando un poco con lo que es Coca-Cola, PepsiCo se encuentra más diversificada, paga dividendos, y de hecho los ingresos trimestrales de PepsiCo casi que triplican lo que es los ingresos de Coca-Cola. Entonces nos parecía también interesante dentro de lo que es una empresa más defensiva de consumo. Esto sería el resumen en lo que respecta a renta variable para el perfil moderado. Excelente, bien la aclaración. Mario, lo pusimos ahí en el texto. El índice S&P 500 es el ETF, el SPY, que tienen CDRs. Y todos recuerden que en el informe está. Nosotros acá les contamos, digamos, porque básicamente buscamos hacer más, digamos, darle una introducción al informe, Mario. Pero ahí tenés toda la información. El SPY es justamente el S&P 500, ¿no? Perdón si no lo pusimos en el gráfico, pero también no queríamos que el gráfico pueda ser entendible, ¿no? Digamos, básicamente. Perfecto, bueno, interesante. Acá, si bien tenemos acciones de Estados Unidos, acá sumamos un poco de emergente. Brasil, dentro de Brasil entendemos que una perlita de las que quedan, porque Brasil subió mucho, es básicamente Bradesco, en ese punto. Bueno, y voy al agresivo. Muchos fuimos subiendo nivel, ahora vamos al perfil agresivo, ¿no? Digamos, este perfil agresivo, primero, tolera pérdida, o sea, el portafolio le cae un 20% en un mes y no se despeina. Esa es, digamos, una definición, digamos, más coloquial de un agresivo. Pero, digamos, vamos un poco más a la teoría. Un agresivo es un perfil que quiere unas ganancias, digamos, más altas en el largo plazo y a contra de esa ganancia está dispuesto a tolerar mayor volatilidad o mayor movimiento de su portafolio en el corto plazo, ¿no? Digamos, esa es un poquito la premisa. Antes de avanzar, tienen acá el canal de Telegram, es muy bueno, recomiendo que sigan el canal de Telegram. Ahí es un canal de trade, básicamente subimos portafolios, señales que vemos, aspecto interesante de mercado, es un canal, le diría 100% donde nos conectamos research con ustedes, así que lo recomiendo. Cuando tenemos un portafolio, un informe nuevo, lo comunicamos ahí, alternativa. Entonces, recomiendo mucho sumarse al canal de Telegram. Veo ahí las manitos muy buenas, digamos, las manos ahí arriba. Súmense, en serio, les va a ayudar muchísimo en su gestión, digamos, en el día a día, porque a veces
qué sé yo, uno no tiene tiempo de entrar distinto, bueno, denle para adelante con Telegram. Es el canal, digamos, es el canal que por lo menos para los que mucho veo acá, que son muchos trade o personas activas en las inversiones. Así que, buenísimo. Bueno, agresivo, y ya vamos terminando, tenemos 10 minutitos más. El agresivo es un 95% en dólares, 5% en pesos. Aclaro que el 95% en dólares no es, digamos, uno diría agresivo y 95% en dólares, se lo da principalmente por la tenencia de CDRs, ¿no? Digamos, tiene 0% de liquidez, acá no tenemos nada de liquidez, o sea, en todos los portafolios teníamos algo de liquidez en dólares, pero liquidez acá no tengo liquidez, tengo un 45% en renta fija y 55% en renta variable. Vamos a renta fija, básicamente. ¿En qué está invertido el 45% de renta fija? Bueno, básicamente 45% en dólares, no tenemos, o sea, solíamos tener activos en pesos, pero hoy, digamos, hoy en día tenemos una visión más constructiva de la suba del dólar que de la suba de los activos en pesos en el corto plazo. 45% en dólares. Tenemos dos ONs, una IRSA, que ya lo comentamos. Básicamente la ON de IRSA ya un poco le explicamos, un negocio, y una ON que nos parece muy interesante como compañía, que es YPF, ¿no? La ON de YPF es de las pocas que están rindiendo por encima del 10%, de hecho rinde más o menos 14%, obviamente hay un riesgo y la recomendamos para un agresivo, pero YPF es una empresa, digamos, tenemos mucho para hablar YPF, pero básicamente que está bajando su deuda, tiene buen flujo de caja, básicamente, tiene buen resultado, revirtió el resultado, digamos, el año pasado terminó casi neutro, ¿no, Damián? Sí, exactamente. De hecho, terminó el resultado del último trimestre, fue neutro, mejorando lo que era la pérdida del año pasado de más de $1.000 millones. El año la llevó a casi cero. Son 7 trimestres consecutivos de llevar un flujo de caja positivo. Tiene una reducción de deuda que se mantuvo por debajo del ratio del 2 por. Viene incrementando la EBITDA, superando lo que son los pronósticos mismos, superando las expectativas de mercado. La realidad es que el camino que viene haciendo YPF, desde lo fundamental y de lo que informa trimestre a trimestre, durante los últimos 2 años es más que positivo. Y un último punto acá, Maxi, me parece interesante destacar, es que, por supuesto, lo primero que podría pensar es, bueno, si el petróleo subió lo que subió, es lógico que una empresa como YPF logre mínimamente mejorar su imagen. Bueno, la realidad es que el traslado de precios que hizo YPF fue prácticamente nulo durante el último año, con el agregado de que no tuvo impacto en precios y logró aumentar la producción, es decir, tanto la producción de petróleo como de gas se incrementaron 11% y 8% respectivamente. Entonces, esto también lo que le da valor, el incremento de volumen, que lo deja mejor posicionado, las distintas inversiones que están realizando en cuanto a shale oil. La realidad es que la historia en cuanto a fundamentals es muy interesante respecto a YPF. Por eso, la verdad, la YPF. Esto, hasta los meses pasados no le incorporamos a la ON. Teníamos otras ON, pero la verdad es que la mayoría de las ON ya lo que se considera ya bajaron su TIR, su rendimiento, digamos, y quiere decir que subieron mucho de precio. Nos parece que ON YPF es, para un perfil agresivo, una apuesta interesante, un 10% del portafolio, ¿no? Digamos, es el límite que estamos hablando. G35 ya lo expliqué, digamos, básicamente entendemos que los bonos en dólares a una visión de 3 meses presentan una oportunidad interesante. Y me voy a renta variable, ¿no, Damián? Ahí con este 55% de renta variable, ¿qué se diferencia con el renta variable que teníamos en un moderado, ¿no? Bueno, en primera instancia, observen la participación que está teniendo en lo que es acciones de emergentes. Tenemos Banco Bradesco con 10%, en el moderado teníamos 5%, y tenemos Premier Renta Variable, que es un fondo común de inversión que está mayormente posicionado en lo que es acciones del Merval. Esto porque vimos que durante los primeros 2 meses, inclusive actualmente, bueno, primeramente siempre estar posicionado, tener una participación, cualquier perfil agresivo en lo que es el mercado local es casi un deber. Y lo que vemos fue un retraso en cuanto a las acciones latinoamericanas respecto a las estadounidenses. De hecho, aprovecharon bastante lo que fue el recorte durante los primeros 2 meses del año.
Aumentamos lo que es participación en tecnológicas, que de por sí es del equity que tiene una mayor volatilidad, con un beta más alto. En este caso tenemos una mayor participación de Apple, con un 10%, y tenemos Cisco, que es una de las empresas líderes en cuanto a conectividad. De hecho, hace poco, dato de color, firmó convenio, va a ser la proveedora de redes en Santiago Bernabéu, la cancha del Real Madrid, y que tiene un valor que le vemos nosotros diferencial, que no corrigió cuando todo el mercado corrigió en febrero, sobre todo en las tecnológicas. Recuerden que les mencioné que el Nasdaq cayó prácticamente un 20%, más de un 20% de los máximos. Cisco durante el último mes y medio se mantuvo en los $55 en torno de media, lo cual es positivo y diversifica esto que es tecnológicas. Tenemos tecnológicas, Latinoamérica, empresas relacionadas con el sector financiero y con el consumo, que es lo que hace a la diversificación. Y en este caso me parece interesante aclarar que hemos tenido hasta enero e inclusive febrero empresas relacionadas con el sector energético. Hemos tenido Pampa Energía, hemos tenido Exxon, hemos tenido participaciones También. inclusive en el XLE. Todos esos trades principalmente producto del rally que hicieron, preferimos cerrarlo, convalidar ganancia y diversificar, pasar a otros activos que vemos un poquito más rezagados. De hecho, en Exxon cerramos en un mes una ganancia del 23%, entonces preferimos hacer esta rotación de activos, sobre todo en aquellos que ralliaron de gran manera. Sí, ahí aclaro, digamos, estaba Daniel justo preguntaba y yo le fui contestando y gracias a él tuvimos mucha exposición a energía y nos dio excelente resultado. El último trade que cerramos, Pampa, 9% en dólares el mes pasado. Pero, digamos, lo que queremos consistente con lo que explicaba Damián al principio, por eso es muy importante, yo sé que la primera parte a veces les parece un poquito larga, pero es importante entender la macro, entender dónde están los mercados. Creemos que el petróleo, por lo menos en el corto plazo, más allá de una suba de un día de un 5%, que después te la saca el otro día, creemos que el petróleo, digamos, podría haber llegado a un techo en el corto plazo. Esto no tiene, no hay, digamos, no es inconsistente, o sea, vos renta variable podés decidir no tener petrólea, pero una ON petrolera sí puede decidir, porque recuerden que una ON tiene menos volatilidad, no es como una acción, y el petróleo ya está alto, digamos, las ganancias las vas a tener. El tema es que renta variable es distinto al análisis que renta fija, digamos. Eso, o sea, estaba muy bien la pregunta de Daniel, digamos, pero quería aclarar eso, digamos, no es incompatible tener ONs de petroleras, de hecho CAPEX también, con acciones de petroleras. Bueno, ¿qué más, Damián? ¿Qué comentaste? Bueno, la exposición en Argentina, comentaste. Sí, efectivamente. Exposición en Perfecto. Argentina, tenemos en Latinoamérica también con Banco Bradesco, que aumentamos la participación, tenemos 10% en Visa, cubriendo lo que es sector financiero, sector tecnológico 15%, esto también teniendo en cuenta lo castigado que fue el tecnológico como les mencionamos, y mantenemos un 5% en PepsiCo, que es consumo, una más defensiva, pero que hace al abanico y a la diversificación de la cartera. Recuerden que si bien más allá de tratarse de un portafolio agresivo, estamos hablando que el posicionamiento en renta variable es del 55%, por lo que obviamente uno quizás podría tentarse a agarrar la caída del Nasdaq, es decir, all-in tecnológicas. La realidad es que eso tiene riesgo, entonces, por supuesto, si bien preponderamos algunos sectores que le vemos más recorrido, es importante mantener la diversificación. Siempre, gracias, Damián, a este punto, digamos. Nunca se tenten, digamos, o sea, diversificación es la clave de la finanza, digamos, y agarren desde Warren Buffett, digamos, un maestro, digamos, hasta cualquier tipo, digamos, los grandes inversores, todos siempre tienen la misma premisa. Analizan, una vez que analizan, invierten y siempre van diversificando, ¿no? Ese es el aspecto importante. Uno no espera que el 100% de los activos te dé ganancias, sino uno que espera que toda la selección que hiciste obtengas una ganancia mayor de lo que hubieses hecho teniendo otros activos. Bueno, paso 3, lo último, ya vamos terminando. Seguimiento. Es importante hacer un seguimiento de portafolio. Nosotros hacemos un seguimiento que es básicamente ir midiendo el portafolio mes a mes, ir siguiendo una evolución. Acá estamos tomando más o menos de abril, casi un año, digamos, el portafolio, e ir comparando con algunas variables, como puede ser inflación, dólar, digamos. Entonces, digamos, por ejemplo, desde abril hasta febrero, que es el último portafolio, digamos, que estamos midiendo,
Los 3 portafolios han obtenido ganancias por encima del dólar. Se destaca el agresivo que le sacó una rentabilidad del 25% al dólar, el conservador moderado del 10%. Y, digamos, respecto a la inflación, ahí, digamos, obviamente también la baja del dólar últimamente le afectó un poquito medido en pesos, pero no obstante que el agresivo obtuvo una ganancia de 8% contra la inflación y levemente por debajo, un 4,5% con respecto a la inflación, digamos. Entonces, los 3 portafolios han tenido altas rentabilidades con respecto al dólar, que es justamente una de las variables que todos los argentinos miramos, digamos, más allá que nosotros nos ponemos target exigente, ganar la inflación al dólar, digamos, la verdad que contra el dólar han tenido rendimientos muy buenos, inclusive como les mostraba hoy Damián, con mercados súper desafiantes, ¿no? Tuvimos el segundo peor arranque de la historia, digamos, desde 1926 para acá del S&P 500, digamos, no es un dato menor. Entonces, importante medirlo. Nosotros esto lo publicamos en todos los portafolios, nosotros le ponemos la rentabilidad que vamos obteniendo mes a mes y la rentabilidad acumulado para que ustedes también puedan evaluarnos y justamente elegirnos. Y acá les dejo actualización. ¿Qué recomendamos todos los meses? Ahí me hacían una pregunta. Por lo menos cada 2 meses actualizar el portafolio. Nosotros lo hacemos todos los meses. Entrar a nuestra página de invertironline.com, a la sección Research, Reportes, y ahí tienen lo primero que van a ver van a ser los portafolios y pueden justamente bajarse la información. Acá se los compartimos nosotros para que ustedes hagan un clic y puedan acceder al portafolio. Ahí tienen toda la información. Tienen conservador, moderado, agresivo. Pueden entrar a ver todos los activos. Está toda la explicación. Hacemos una explicación detallada de por qué seleccionamos los activos. Muchas cosas que no pudimos contar acá, bueno, ahí lo tienen súper detallado. Los tickers, los montos, los toma de ganancia, los stop loss. Toda esa información está en nuestro reporte. Súper recomendado que nos sigan. ¿Queda grabada la charla? Muchas preguntas. Sí, va a quedar grabada y va a estar en YouTube para que la puedan consultar y la puedan repetir sin ningún tipo de problema. Bueno, y lo último, le dije un bonus track. Tenemos un bonus track para acá, para el final. Dólar MEP simple. Esto es una promo que acabamos de sacar, básicamente, aprovechando este contexto de la baja del dólar MEP. No solo hay un buen contexto, sino al contexto, desde YOLO Invertir Online, le damos un beneficio, que es el siguiente. Básicamente, operando dólar MEP simple, que es una forma de comprar dólares, que es muy sencillo en operar dólar MEP simple. Ustedes ponen monto, básicamente, y confirmando, le hace toda la operación. La operación consiste en comprar un bono GD30 contra pesos, le debitan los pesos, y al otro día le venden el bono, se necesita un día por el parking, GD30 en dólares. Bueno, lo que estamos bonificando de hoy hasta el 30 de marzo es la venta. Con lo cual, una parte del costo, que es la venta del GD30D, está bonificada. Así que recomiendo aprovechar, no solo esto que estamos viendo, que el dólar está 22% por debajo de lo que nos daría por fundamental, sino aprovechar dólar MEP simple. Para operar ya no, porque son más de las 4 de la tarde, cierra 15:55, pero a partir de mañana pueden, a partir de la mañana, comprar. Bueno, Damián, qué intenso este webinar, ¿eh? No sé, sí, pero es lindo, un muy buen público con desafiante. todas las preguntas. Exactamente, Bueno, pero es lo que se estimados, valora, ¿no? primero, muchísimas gracias por acompañarnos. Le dejamos un breve cuestionario. Si les gustó el webinar, qué les pareció, pueden escribirnos comentarios, digamos. Siempre estamos a disposición. Como le dije, esperemos que les sirva al que no invierte para ya tener una noción de dónde invertir. Al que invierte, que vea nuestra visión y que la comparta o no, pero que por lo menos tenga una visión para contratarla. Y bueno, los esperamos en algún otro webinar. Así que muchísimas gracias, Damián. Gracias, Maxi. Muchas gracias a todos. Nos estamos viendo. Bueno, gracias a todos y que tengan un buen feriado mañana, que descansen y bueno, y nos vemos en una próxima edición. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego.